Y la segunda sección de test de pretemporada del día sábado 13 de marzo del 2021 iniciaba a la 1 de la tarde, hora local de Bahrein, pero no fueron sino pasado casi los 15 minutos de test que comenzaron a salir a la pista algunos pilotos. Estos son los neumáticos que iban a estar presentes en estas pruebas. Los duros, los blandos y los suaves. Mientras tanto, ya en pista estaban rodando Giovinazzi, Stroll, Leclerc, Gasly y Mick y Schumacher. Leclerc, por su parte, comenzando el test, había cometido un error en la curva 2 y 3, muy parecido al de Max Verstappen el primer día, sin consecuencia y sin muchos inconvenientes. Por otro lado, Mick Schumacher inmediatamente hizo un tiempo y se colocaba en la posición número 9. Y en este momento se veía como bloqueaba, entrando de manera agresiva en la curva número 9 o entre la curva 9 y 10. Alonso sale a pista ya a más de 15 minutos de test y junto a él se unía Gasly, Pérez y Latifi. Por otra parte, ya luego con la tanda bastante adelantada, casi 47 minutos, la tabla todavía mostraba a Daniel Ricciardo en la primera posición con el tiempo de la mañana, seguido de Fernando Alonso y Sergio Pérez en una tercera posición. Valtteri Bottas también se encontraba en pista ese día. Había pasado ya una hora de test y se le veía en pista tratando de acoplarse al Mercedes. Pido disculpas por esta imagen porque este no es Bottas, este es Hamilton, pero Bottas estaba en pista. Junto a él también se encontraba Giovinazzi, que ya comenzaba a calentar y se colocaba en la posición número 4 delante de Carlos Sainz, que también había dado una vuelta muy bien cronometrada, y detrás de Fernando Alonso. Ahí se colocaba ya con una hora y casi 20 minutos de test Giovinazzi. Lando Norris, por su parte, solo había dado 4 vueltas en los primeros 47 minutos de test y ya después de una hora había completado 8 vueltas, pero todavía no había dado una vuelta cronometrada. Gasly, con 47 minutos de test transcurrido, se ponía 13º con una vuelta prácticamente de reconocimiento de 1:37.3. Y luego, con una hora y 20 minutos de test, ya había completado 29 vueltas y su tiempo solo había mejorado a 1:36.7 con los duros. Parece que Gasly estaba haciendo pruebas con el monoplaza. Por otro lado, Sergio Pérez, hasta el momento en las horas de la tarde, era el que más vueltas había dado, solo en las horas de la tarde con 20 vueltas, pero aún permanecía ubicado en la tercera posición de la tabla de tiempos con el tiempo de la mañana. Alonso ya había completado 18 vueltas en la hora también vespertina y también se mantenía con su mismo tiempo en la segunda posición detrás de Daniel Ricciardo. Dicho sea de paso, tanto Giovinazzi con 93 como Alonso con 81 vueltas eran los que más habían rodado durante el día completo hasta ese momento. Por otro lado, Sergio Pérez, a 1 hora y 10 minutos ya del final del test, comenzó a hacer simulacros largos de carrera. Lance Stroll, por su parte, completaba 20 vueltas durante las 2 primeras horas de test. Mejoró su tiempo en 1:36, de 1:36 a 1:33.6 con los duros, pero aún se mantenía en la posición número 12. Lando Norris, por otro lado, marcaba 1:34.4. Este era su primer crono del día con ya 2 horas transcurridas de test. Esto lo hacía con los neumáticos suaves. Esta era la tabla de posiciones con respecto a vueltas realizadas por pilotos hasta ese momento, faltando 2 horas para finalizar la segunda tanda del día 2 de test de pretemporada, dominada por Giovinazzi con 97 vueltas y seguida de Latifi con 89. Checo Pérez estaba en una tercera posición
con 85 vueltas seguidas de Alonso y Mazepin. Hasta entonces, Antonio Giovinazzi, por otro lado, ya comenzaba a hacer cronos un poco más rápido y se colocaba en la primera posición, arrebatándole el puesto del tiempo de la mañana a Daniel Ricciardo, haciendo una vuelta de 1.31.5 con el neumático suave. Pero detrás de él, Lando Norris le quitaba esa primera posición y marcaba un tiempo de 1.31.2, también con el neumático suave. Ya con 2 horas y media de test transcurrido en pista, hacían tandas largas Alonso, Pérez, Mick Schumacher y Valtteri Bottas. En ese momento en el que Checo Pérez hacía tandas largas, entrada ya casi la noche, se encontró en la recta a Latifi, se puso en el rebufo, pero cuando salió del rebufo para rebasarle y se encontró con el aire de frente, su camuflaje simplemente se desintegró, dejando la pista bastante sucia y provocando la segunda bandera roja del día, después de la que provocó Lewis Hamilton en la mañana. Luego Gasly se ponía primero con un tiempo de 1.30.4 con los neumáticos suaves también, y después de haber completado 71 vueltas, y esto después de la bandera roja provocada por Checo Pérez, aproximadamente ya 45 minutos para el fin del test. Lance Stroll, por otro lado, había dado 48 o 58 vueltas a menos ya de 40 minutos de test, pero en aquel momento caía a la posición 9 cuando Gasly se puso primero. Pérez salía a pista después de su inconveniente, cometía uno que otro error en la curva 1 sin consecuencia, y en este momento había dado ya 100 vueltas y se mantenía en la posición en número 5. Alonso también salía ya a pista faltando menos de 40 minutos de test en la posición número 8 con 113 vueltas completadas. Bottas era quien sorprendía y subía a la cuarta posición, haciendo un tiempo de 1.31.2 con los neumáticos suaves también, completando en ese momento 46 vueltas y faltando menos de 40 minutos. En ese momento la tabla de posiciones mostraba a Gasly en la primera posición, seguido de Lando Norris, y tercero Antonio Giovinazzi. Cuarto se acababa de poner Valtteri Bottas. En la quinta seguía Sergio Pérez, seguido en la sexta de Charles Leclerc, discreto en ese momento. Daniel Ricciardo en una séptima posición, tiempo que hizo en la mañana y le alcanzaba todavía para estar ahí entre los primeros 10, seguido de Fernando Alonso en la octava, en la novena Stroll y en la décima Latifi. En esta imagen se veía a Lando Norris atravesar la calle de boxes para hacer una de las tantas pruebas de salida que se le vieron hacer tanto a él como a Daniel Ricciardo. Charles Leclerc, por otra parte, se ponía cuarto, desplazando a Valtteri Bottas a media hora del final del test con los suaves, y hacía un crono de 1.31.1. Valtteri Bottas luego se recuperaba y se ponía primero, faltando 20 minutos para el final del test, y con los super suaves se ponía primero haciendo 1.30.4. Checo Pérez, ya haciendo simulacro de pit stop, se quedaba un momento en box a falta de 20 minutos para terminar el test. Mick Schumacher hacía práctica de paradas en boxes a menos ya de 10 minutos de test, y faltando 4 minutos para finalizar dicho test, una bandera roja le daba el fin a esa sección de la tarde del día sábado 13 de marzo. Y así finalizaba el día, así quedaba la pizarra de los primeros 10 pilotos, dominada por Valtteri Bottas con un tiempo de 1.30.2, seguido de Gasly 1.30.4 y Lance Stroll, que sacó la cabeza por Aston Martin, diferencia muy diferente al trabajo que se hizo en la mañana con Sebastian Vettel. Los 3 primeros pilotos rodaron bastante rápido, utilizando los neumáticos súper suaves. El piloto con más vueltas de ese día fue Latifi con 132,
y a Ricardo le bastó su tiempo de la mañana para mantenerse en los primeros 10. Así terminaba la segunda tanda del segundo día de test. Lo espero en el próximo video para ya presentar el tercer y último día de test de pretemporada del 2021 de la Fórmula 1. Muchísimas gracias y hasta luego.